Buenas tardes, doctora. Le voy a explicar, ya le hemos hecho la anamnesis a nuestra paciente, se llama Gladys Mercedes Vizcaíno, de 48 años, es una paciente miope, tiene una miopía baja, de menos 0,50, viene utilizando ya más de un año los lentes con esa medida y alcanza el 100%. Bueno, luego vamos a tomarle la UTSA visual para comprobar que no necesita más medida. Podríamos decir que la paciente sufre de hipertensión. Cuando niña también me comenta que ha tenido algún golpe bastante fuerte en la cabecita. Su padre sufre de hipertensión, su madre sufre de diabetes, que también es muy importante saber porque la señora también tiene esta anomalía, la anomalía de la miopía. Y la alimentación de ella es bastante equilibrada. Hace bastante ejercicio por lo mismo de la hipertensión. También me ha comentado que no ve mucho dispositivo, o sea, no tiene la visión tan cansada, y eso también es muy bueno para que no le siga afectando, ¿no? Con la miopía no le siga disminuyendo la visión, ya que la medida no va a subir, pero eso hace que no disminuya su visión. Eso podríamos decir sobre la anamnesis de la paciente. Bueno, doctor, esta vez vamos a explicar sobre lo que tenemos, los materiales. Tenemos aquí la historia clínica, tenemos el bolsito que siempre debemos tener, tenemos un punterito, tenemos también la cartilla de visión cercana, tenemos el marco para la medición de la visión del paciente, tenemos aquí el pinhole, tenemos también el oclusor, y tenemos también aquí el otro oclusor del lente, del marco. Y aquí tenemos la cartilla de figuras, y también tenemos puesto la cartilla de Snell de letras, con lo que contamos ahora mismo en materiales. Y aquí tenemos la caja de pruebas, tenemos también el manguito del retinoscopio y del oftalmoscopio. Y aquí tenemos las lunas para la medición del examen. Eso ahora sí vamos a proceder a hacer el examen visual a la señora Vizcaíno. Ya está desinfectado todo. Como es una medida baja que usted necesita, vamos a leer desde la fila 7, mi señora. Léame desde la primera letra de la fila 7. La F, la E, la L, la O, la P, la Z, la D. ¿La que sigue? La 8. La B, la C, la R, la B, C, E, P, O. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta línea ya no ve nada. Ha acertado creo que una, y entonces quiere decir que está bien con la medida que le hemos puesto, porque bueno, un 0,25 por cada línea, pero esta vez sigues al 0,50 porque viene utilizando la señora desde hace bastante tiempo, ya más de un año. Vamos a ver de la misma forma, tiene la misma medida en ambos ojitos, una miopía es baja, que podríamos en el anamnesis darnos cuenta que podría ser una pseudomiopía, pero la verdad es que no, porque ya viene utilizando desde hace algún tiempo y no ha mejorado, porque tampoco ve mucho los dispositivos y se cuida en eso, hace bastante ejercicio, entonces quiere decir que sí necesita la medida esa. Vamos a leerla así mismo desde la fila 7, mi señora Vizcaíno. Léame por favor. La F, la C, la P, O, C, T, O. ¿Cuál me ha leído? ¿La 8? Sí. Vamos a leer desde la 7. Primero la 7, ¿ya? La F, la E, la L, la O, la P, la C y O. ¿La 7? ¿Me leyó? Sí. Ya, entonces vamos a leer, ¿podemos algo leer la 20? Digamos la 8. Algo. A ver, léame. La P, la E, la C, la T, C, P, L, O. Ya, entonces ¿qué quiere decir? Que sí hemos acertado unita en la fila 8. Entonces ahora vamos a proceder a poner la medida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viendo 20, 25 prácticamente en ambos ojitos, 20, 25.
notamos en nuestra historia clínica la deficiencia, prácticamente lo que ella alcanza a ver, ¿sí? Hasta donde ya la paciente alcanza a ver. Y vamos a proceder a poner la medida, ¿sí? Vamos a proceder a ponerle el oclusor en el ojito izquierdo y vamos a ponerle la medida del menos 0,50 en el ojito derecho. Antes vamos a limpiarle el lente para que pueda ver nítidamente. Y vamos a proceder a leer la fila 8, que es el 20-20, que debería leer perfectamente con esa medida. Vamos a proceder a leer, señora Vizcaya. La E, la E, la F, la P, la O, la T, la E y la C. Muy bien, entonces quiere decir que podemos ver el 100% con esa medida. ¿Algo podemos leer de la 9? La L, la E, la F, la O, la D, la P, C, T. Incluso leemos la 9 también perfectamente y me parece que está bien con esa medida. Vamos a proceder a taparle, a ponerle el oclusor en el ojito derecho y vamos a ponerle la siguiente medida en el ojito izquierdo, ¿sí? Vamos a ver si podemos ver con eso, con esta medida, vamos a ver si podemos ver el 20-20. La D, la E, la F, la P, la O, la T, la E y la C. ¿Ya? ¿Algo de la otra? ¿De la 9? La L, la E, la F, la O, la D, ¿Sí? la C, la P y la T. Ya. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que estamos bien con la medida de cada ojo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo vemos con los dos, ¿sí? Le quitamos el oclusor y está viendo, vamos a limpiarlo porque se le empañó por la mascarilla, que ahora tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a volver a ponerle y vamos a leer. Ahora nuevamente con los dos ojitos vamos a leer la fila 8. La D, la E, la F, la P, la O, la T, la E y la C. ¿Sí? La que sigue vamos a ver si es que podemos leer. La R, la E, la F, la O, la D, P, C, E. Perfectamente, entonces eso quiere decir que con esa medida la señora está bien. No ha tenido mareos, no le ha dado reacciones cuando así que le pusieron los lentes, o si tuvo algo de molestia. Como 2 días más o menos, un poquito de que día medio alto y de ahí pues ya no. Bueno, ya entonces, bien. está ya acostumbrada con esa medida perfectamente, ¿no? Eso quiere decir que la relación de la agudeza visual con la cartilla de SNEL que estamos haciendo la prueba está perfecta, porque la verdad es que una fila no alcanza a ver, y ya con la medida del menos 0,50 sí alcanza a ver. Toca tener mucho cuidado por la enfermedad de sus padres que tiene, que puede ser hereditaria, pero ya a los 48 años no presenta nada de esto. Y de ahí ahora vamos a tomarle la distancia pupilar, que es muy importante. La distancia pupilar le retiramos. Vamos a tomar la distancia pupilar. La señora utiliza, de antemano le digo que la señora utiliza también unos lentes aparte, lentes de lectura, y tiene la misma medida también de cerca, ¿sí? A ver, vamos a mirar acá, vamos a estar a la misma altura, vamos a mirar acá, de frente, directo, sin moverse, y yo le voy a tomar la distancia nasopupilar. Tiene 31 el ojito derecho y también 31 el ojito izquierdo, que sería 62. Y anotamos también 31 el ojo derecho, 31 el ojo izquierdo. Eso sería. Bueno, vamos a explicar sobre los síntomas de la miopía. Los síntomas de la miopía viene a ser el dolor de cabeza o cefaleas moderadas cuando la medida es baja. También puede ser que cuando una persona tiene miopía cierra los ojos para poder ver mejor, para que se acomode la visión. También puede tener un poquito de mareo,
al ver a lo lejos puede ver distorsionado. También, bueno, podríamos hablar por qué se da la miopía. La miopía se da porque el ojo muchas veces es un poquito más ovalado, es un poquito más grande y no alcanza el foco de luz a la retina. Entonces ahí tenemos una disminución de visión lejana. También podemos decir que la miopía puede ser heredada por sus padres, por sus abuelitos. Creo que es hasta la tercera generación que puede heredar su enfermedad, ¿no? su anomalía visual, que es la miopía. Eso podemos decir sobre los motivos por qué se da la miopía. Es porque muchas veces el ojo es un poco grande y ovalado, entonces por eso el enfoque de luz no llega a la retina, queda antes de la retina. También podemos hablar de los tipos de miopía. Tenemos la pseudomiopía, que va de 0,50 a 0,75, y tenemos también las miopías moderadas, que va de 1 a más o menos a -4 de dioptrías, y tenemos las miopías magnas, que van de 4 hasta 18, 20 ya. Son miopías que prácticamente se convierten en queratoconos cuando la córnea se vuelve muy curva. También se da como les decía, hereditaria, porque a veces el papá o la mamá han tenido unas miopías muy altas y también tienden a tener los hijos ese tipo de miopías. Eso podríamos decir sobre el tipo de miopías.